Buenas, en el video de hoy vamos a trabajar sobre el concepto de una integral definida. ¿A qué se llama definida? ¿Por qué es definida una integral? Porque está evaluada en un intervalo en el cual la función es continua, ¿sí? Por ejemplo, nosotros vamos a trabajar con la función f de x, que es continua en el intervalo a y b, que son los que yo pongo como límites de la integral. A la a se le va a llamar límite inferior y al b se le va a llamar límite superior por donde está acotada la función. Entonces, para poder resolverlas y calcular su valor tenemos que aplicar la regla de Barrow. ¿Qué es lo que hace la regla de Barrow? Bueno, una vez resuelta la integral, ¿sí? Integrar la función, lo que vamos a hacer es reemplazar, evaluar esa función integrada en el punto B, en el límite superior, y le vamos a restar la función evaluada en el límite inferior, o sea, en el punto A. De esa manera vamos a conocer cuánto vale la función en ese intervalo que hemos determinado. Las integrales definidas tienen a su vez propiedades como tienen las integrales indefinidas. Las que tenemos que notar, vamos a empezar con las que no son indefinidas, es que si una función, como determinamos, es continua en a y b, podemos establecer que si yo tengo la integral de a hasta b de una función, va a ser exactamente igual a calcular menos la integral de b como inferior y a sobre superior. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo acá es invertir los límites de integración. Entonces, al invertirlos, lo que hacemos es poner un menos. Ahora, cuando nosotros tenemos una función evaluada entre el mismo número, o sea, a y a, b y b, el resultado de esa integral me va a dar 0, porque no hay distancia entre los puntos. En el 3, la propiedad 3 dice: si yo tengo la integral de a hasta b de f de x, se puede escribir como la integral de a hasta c de f de x y de c hasta b de f de x si c, que no me quedó ahí anotado, si c pertenece al intervalo a y b. Por ejemplo, si c estuviera fuera de este intervalo, no sería válida esta propiedad. Por ejemplo, si yo quiero calcular una función evaluada en el intervalo, por ejemplo, 0,4, ¿sí? 0,9, lo que podemos hacer es calcular lo mismo del 0 al 5 y del 5 al 9. Eso es lo que a mí me está queriendo decir esta propiedad, que a veces es necesario para analizar un punto en particular que no está dado. Después la propiedad 4 es la que ya conocemos de indefinida. Si yo tengo un número, una constante multiplicada por una función, la puedo sacar fuera de la integral, y si yo tengo una suma o resta de funciones, también las puedo dividir en dos integrales siempre y cuando mantenga lo que son los límites de integración. Veamos un ejemplo de integración. Por ejemplo, yo tengo la integral definida entre el 2 y el 4 de esta función. Bien, es una integral simple, entonces lo que vamos a hacer es integrar ese resultado, ¿sí? Que sabemos que como tengo una potencia, el resultado es x cubo sobre 3 y va a ser evaluada entre 2 y 4. Entonces, al ser evaluada, ¿qué significa? Primero voy a reemplazarlo en el límite superior, es decir, 4 al cubo sobre 3, y le voy a restar, lo pongo entre paréntesis, pero no es necesario en este caso, 2 al cubo sobre 3. Hacemos la cuenta y obtenemos que 64 tercios menos 8 tercios, y esto es 56 tercios. Y ese es el resultado de mi primera integral definida. Vamos a ver ahora otro caso. Por ejemplo, no sé, que yo tuviera que hacer en el medio además una sustitución. Entonces, por ejemplo, que yo tengo la integral de menos 2 a 1 de la raíz cúbica
de x cuadrado más 9 por 2x de x. Bien, en este caso no tengo una integral simple, entonces lo que voy a hacer primero va a ser aplicar el método de sustitución para resolverla. Bien, entonces tenemos, yo voy a llamar a u a x cuadrado más 9, por lo tanto de u va a ser 2x de x, finalmente me queda que du sobre 2x es de x. Reemplazo aquí en mi integral y me estaría quedando que la integral entre menos 2 y 1, porque los límites no varían, es la raíz cúbica de u por 2x, y en vez de dx ponemos esto, du sobre 2x. Bien, vemos que esto se simplifica, arreglamos nuestra expresión y me termina quedando u a la 1/3 de u. Lo integramos y yo tengo que esto es u a la 4/3 sobre 4/3 evaluada entre menos 2 y 1. Bien, como yo ya resolví la parte de la sustitución, ahora lo que hago es escribirla como me quedaría la ecuación. Es decir, ese 4/3 lo puedo poner como una fracción y me quedaría 3/4 por x cuadrado más 9 elevado a la 4/3 y evaluada entre menos 2 y 1. Bien, entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Es evaluar esa función en el límite superior, es decir, en 1. Entonces vamos a escribir. Esto lo vamos a poner entre corchetes y vamos a tener 3/4 por 1 al cuadrado más 9 a la 4/3, y a esto le vamos a restar 3/4 por menos 2, ¿sí? Acá entre paréntesis porque se trata de una potencia, más 9 a la 4/3. Bien, hacemos la cuenta y resulta que tenemos 1 más 9 elevado a la 4/3 nos da, nos da un número decimal, sí, porque se trata de un ejercicio bastante complicado porque tenemos una raíz cúbica. Entonces esto redondeado nos da 15,16 y le tengo que restar exactamente lo mismo, pero me quedaría 22,92. Entonces tenemos que el resultado final de esto es 16,15 menos 22,92, que es menos 6,77, y es el resultado de nuestra segunda integral, que además de ser definida teníamos que aplicar el método de sustitución. Veamos ahora un caso donde yo tenga que aplicar una integral por partes en una integral definida. Bien, a ver, vamos a elegir quién va a ser la función que yo voy a derivar y cuál va a ser la función que yo voy a integrar. Por ejemplo, voy a derivar a la x, ¿sí? Por lo tanto la derivada de u va a ser de x, y voy a integrar a la e a la x, por lo tanto su integral va a ser e a la x. Bien, una vez que tengo determinado quién va a ser mi u y quién va a ser mi b, lo reemplazamos en la fórmula. Entonces tenemos u por b, sí, que sería x por e a la x menos la integral de b por du. Sí, que en este caso du es de x. Bien, resolvemos esto y termino obteniendo que e a la x menos esto, la integral de e a la x es e a la x,
más constante. Ahora, ¿qué pasa? Yo todo esto lo tengo que tener evaluado entre menos 5 y 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a empezar a reemplazar. Entonces me va a quedar, en un primer término me va a quedar menos 5 por e a la menos 5 menos e a la menos 5, y le voy a restar 2 por e a la 2 menos e a la 2. Bien, esto lo vamos a resolver, ¿sí? Primero haciendo los cálculos, y yo tengo menos 5 e a la 5 menos 1 e a la 5, esto me da menos 6 e a la 5, que le tengo que restar esta cuenta que es 2 menos 1, es decir, e a la 2. Al final lo que hacemos es, podría sí expresarse como uno de los resultados, sí, porque está de la manera más corta posible, pero también lo podemos expresar en modo decimal. Entonces tenemos que hacer la cuenta. Menos 6 por e elevado a la 5, elevado a la menos 5, que acá no lo puse, ¿sí? Y le tengo que restar e elevado a la 2. Esa cuenta nos termina dando menos 7,429, es decir, 43. Y ese sería el otro resultado posible, ¿sí? Si es que la expresión que tenemos anteriormente la pasamos a decimal. Bueno, esto ha sido todo por integrales definidas. En el próximo video vamos a trabajar con integrales definidas, pero aplicándolas a un cálculo de áreas en donde tenemos que hacer previamente operaciones con funciones para determinar qué función va a ser la cota superior y cuál va a ser la cota inferior. Cualquier duda me la dejan abajo en la casilla de comentarios. Nos vemos la próxima.